Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días. Buenos días, teacher. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, gusto escucharles o ver su fotografía de nuevo. Esperemos que ya la situación en todos sentidos se vaya normalizando, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Teníamos pendiente algunos días de ejercicio, sobre todo para de talleres. Obviamente la fecha de las evaluaciones se va a cambiar porque se ha extendido también el periodo para tener las notas por la semana que no tuvimos clases, o 2 semanas. Sí, 2 semanas, ¿no? Casi. Entonces, se moverá todo seguramente 2 semanas, ¿ok? En todo caso, la siguiente clase les confirmo la fecha de la prueba sobre todo. Pero, bueno, estas semanas que vienen, estas que serán 3 quizás, como había dicho hace algunas semanas, vamos a hacer bastantes ejercicios, un par de talleres y deberes. Ok, así que tengan presente eso, porque ya lo sabía, vamos a tener que trabajar bastante para, en la parte práctica sobre todo, ¿no? Para poner, digamos, en práctica, para la redundancia, lo que ya habíamos aprendido en la teoría, ¿no? Ya hicieron un deber al menos. Para la siguiente clase tendrán otro deber, otro par de ejercicios y también el miércoles que viene haremos el taller, el primer taller. Un segundito. Listo. A ver. Listo. Entonces, vamos a hacer 2 ejercicios ahora, porque si nos va a dar el tiempo, son sencillitos. Nos vamos a ir, por favor, al aula virtual. Ya les voy compartiendo yo también la pantalla. A ver. Vamos al aula virtual y vamos abriendo el CodeBlocks. Listo. Vamos al aula virtual. En el aula virtual, bueno, como ya saben, está habilitada la pestaña de sentencias de entrada-salida y es todo el material de lo correspondiente a ese tema. Y habilité también las pestañas de sentencias condicionales y de sentencias iterativas. En sentencias condicionales, que es lo siguiente que nosotros abordamos, ¿no es cierto? Recuerden las sentencias condicionales que nos sirven para implementar los bloques de decisión o funcionamiento. Ok. Entonces, decía, aquí están los materiales de sentencias condicionales, la teoría, un PDF con teoría que pueden revisar. Es básicamente también lo que vimos en clase. Hay ejercicios resueltos en código que les recomiendo que también revisen, ¿sí? Porque recuerden que en las evaluaciones no me invento nada fuera de lo común, sino variaciones de lo que se ha visto en clase, de lo que han hecho el deber o de lo que está en estos códigos, ¿sí? Entonces, si ustedes entienden, incluso pueden tener a la mano este código, ustedes saben dónde, o sea, qué es lo que hace, más o menos cómo funciona y pueden reutilizar ese código, pues, perfecto.
Sí, de eso se trata la programación. No siempre desde programar desde cero. Bueno, al menos desde mi punto de vista. Luego, aquí hay un par de ejercicios de clase que vamos a hacer. ¿Sí? Este momento. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al ejercicios en clase condicionales, estado de un estudiante, por favor. ¿De acuerdo? Y vamos a resolver este problema. O ese ejercicio, si quieren, ¿no? Entonces vamos a abrir el Codeblox. Un segundito. Listo, vamos a ver el Codeblox. Listo. Ok. Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. Recuerden, esto ya lo hemos hecho. Aplicación de consola. Go. Siguiente. Lenguaje C. Siguiente. Título del proyecto. Estado estudiante. Siguiente. Siguiente. Finish. Listo. ¿No? Se nos abre a la izquierda el proyecto donde se agrupan los archivos del programa. Y dentro de la carpeta sources, el archivo main. ¿De acuerdo? Sé que hemos perdido un tiempo y claro, se pierde práctica, así que les recomiendo que le metan cabeza a las clases que ya vimos. Tienen los videos, tienen las presentaciones, tienen los ejercicios, porque como dije, lo que viene pues, va a estar pesadito, ¿no? En cuanto a tiempo que van a tener que dedicarle, si es que quieren aprovechar este trimestre, que es más fácil que el que viene, y sacar buena nota, ¿no? Entonces, si yo fuera ustedes, bueno, el consejo que les doy es que traten de aprovechar este trimestre, que es bastante más sencillo que el que viene, en términos de evaluaciones sobre todo. ¿De acuerdo? Sé que cuesta un poco retomar la actividad, pero la materia vale la pena, diría yo, ¿no? Pero, ¿qué más? Listo. Entonces regreso al planteamiento. Sí, cualquier duda que tengan me va preguntando, por favor, me interrumpes sin ningún inconveniente. Ok. A ver, ¿dónde estábamos? Ok. Listo. Entonces, recuerden que estamos en la pestaña de sentencias condicionales y en la pestaña de sentencias condicionales hemos escogido el ejercicio clase condicionales estado de un estudiante. Es un ejercicio súper sencillo con el que vamos a calentar un poco ella. ¿Sí? Listo, planteamiento. Se requiere de un programa que, dadas dos calificaciones del estudiante, muestre el estado final del mismo, ¿no? Si perdió o no perdió, más o menos es eso. Pero bueno, en realidad los posibles estados son tres. Exonerado, si es que las dos notas suman mayor o igual a 14 y menor o igual que 20, ¿no? Entre 14 y 20 se exonera. ¿Sí? Suspenso, si es que entre las dos notas suman mayor o igual a 9 y menor que 14, ¿no? O sea, entre 9 y 14, excluyendo el 14, suspenso. Y fallido, si entre las dos notas suman entre menor que 9 y mayor que 0, mayor o igual a 0, ¿no? Entre 0 y 9 sin incluir el 9, fallido. ¿De acuerdo? Entonces son categorías con las que ustedes están más o menos familiarizados y los rangos, pues,
están especificados ahí, ¿no? Entonces, bien, básicamente vamos a pasar al programa 2 calificaciones, ¿sí? Se entiende que sobre 10, aunque no se especifica aquí, bueno, más abajo en las notas está, ¿sí? Se ingresan 2 calificaciones. La salida del programa o resultado es del estado del estudiante, ¿sí? Es decir, exonerado, suspenso o fallido, ¿sí? Dependiendo de si la suma está en ese rango. Miren lo que dice, de si la suma está en ese rango, ¿no? Entonces, esa es la condición, ¿sí? ¿Qué notas nos ponen? Las notas no pueden ser menores a 0 o mayores a 10, ¿no? Porque el usuario al ingresar las notas podría equivocarse e ingresar una nota negativa o una nota mayor que 10. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si sucede esto, si el usuario ingresa alguna nota fuera de los rangos permitidos, debe mostrar su mensaje de error en las notas. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, ¿no? Ingreso 2 notas y a la salida digo si el estudiante está exonerado, suspenso o fallido, ¿sí? Y si se ingresaron malas notas, pues pongo error en las notas. ¿Ya? Entonces recuerden que esta es la estructura que siempre va a tener un planteamiento, un ejercicio que se les va a hacer al evaluar, ¿no? Deberes, pruebas, exámenes, etc. ¿no? Y luego vienen los ejemplos, ¿sí? Realmente debo recalcar que esta parte es súper importante porque la salida de su programa tiene que, bueno, cuando se plantea así al menos, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual a lo que se plantea en los ejemplos. ¿De acuerdo? Esto sobre todo en los deberes, ¿no? Porque en los deberes la calificación es básicamente automática. Lo que quiere decir que también se verifica que no haya copia. Y además, porque si aquí ponen estados, por ejemplo, exonerado, o se les da un carácter adicional, pues el programa les calificará como error. ¿De acuerdo? Mateo. Sí, profe, buenos días. Yo tenía una pregunta con respecto a esta parte de la salida del programa, porque en el momento, en el deber más que todo, cuando hacía, si no le ponía las palabras exactas, al momento de que me evalúe el mismo programa que está ahí en el aula, me ponía 0, pero o sea, en sí la función estaba bien, pero si no ponía por decirle así exactamente, estado del estudiante, ingrese notas, si no ponía eso, me ponía 0. Entonces... Si ya le ponía exactamente esas mismas palabras, ahí ya me calificaba y me ponía sobre 10. Entonces, que también será así mismo de poner exactamente lo que requiere ahí o... Claro, claro, exactamente. Eso ya les avisé, ¿no? En los deberes, como tienen tiempo en la casa de hacerlo bien, de hacerlo con cuidado, se espera que en esto no se equivoquen, ¿cierto? Que hagan bien el programa y que al imprimir la salida, pues sea exactamente lo que se pide, ¿no? El mensaje que está aquí igualito, si ven aquí que salen, qué sé yo, cuando se calcula un promedio salen 2 decimales, que ustedes impriman 2 decimales y no 3 u 8, exacto, ¿no? Entonces, en el caso de los deberes sí es importante, porque digo que ustedes en casa tienen más tiempo que cuando están haciendo la evaluación en clase. Entonces, ahí yo espero que la salida sea exactamente la misma, porque eso es lo que les pedí, ¿no? Obviamente que sea exactamente la misma y que el programa esté bien, ¿de acuerdo? Porque estos ejemplos, ¿sí? Si bien les sirven a ustedes de base, no son los que la plataforma prueba, son otros, ¿no? Entonces, evidentemente el programa tiene que estar bien, ¿sí? E imprimir los resultados con la forma exactamente igual a la que se muestra aquí, ¿de acuerdo? En las pruebas, en los exámenes y en los talleres, pues evidentemente la cosa cambia, ¿no? Ahí yo soy un poco más flexible, ¿sí? En ese sentido, en el sentido de que obviamente por el apuro se les puede ir, se pueden olvidar los decimales, entonces generalmente ahí yo lo califico a la evaluación manualmente, entonces veo que compile, veo que se ejecute,
Si no compila y no se ejecuta, ya está un poco complicado el tema, ¿sí? Un programa que no se ejecuta, pues un programa que no sirve para nada. Entonces tienen que asegurarse desde el inicio de que el programa esté ejecutándose, esté compilándose, ¿de acuerdo? Si es que, ya les dije, ¿no? Si es que para que compile hay que hacerle un cambio menor que ustedes pueden identificar, puede ser luego de la evaluación, rápidamente y me avisan, y yo hago el cambio sencillo y funciona, es una posibilidad, ¿cierto? Yo puedo calificar, ¿no? Con alguna penalidad, pero puedo verlo. Pero si ustedes solo me mandan el código y yo lo pruebo, no compila, hay veces que incluso yo trato de arreglar el código y no funciona, o sea, porque no me puedo dedicarle una hora a estar revisando un programa, porque son ustedes, porque son más de 30, entonces evidentemente ya no podría evaluar ese ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, en los deberes sí tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Sí? Eso. ¿Qué más? Listo. Y ya está, ¿no? Entonces, miren, el primer ejemplo dice, bueno, tiene un título, estado del estudiante, le pide al usuario que ingrese las notas, vemos que ingresa 2 notas de una vez, o sea, una sola sentencia para leer 2 notas, y luego se imprime el estado que corresponda de acuerdo a la suma, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como es más, la suma está en un rango entre 14 y 20, pues es exonerado. Acá la suma está entre 9 y 14, entonces está suspenso. Y acá la suma tiene error en las notas porque el rango que ingresó, o bueno, una de las notas está fuera del rango permitido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vaya preguntando, ¿no? No se detengan en preguntar. Listo. Entonces, primero, ¿qué vamos a necesitar? Datos de entrada, 2 calificaciones, ¿no? Entonces vamos a necesitar 2 variables para almacenar las calificaciones, ¿no? Como vemos, estas variables o estos datos que vamos a ingresar tienen decimales, entonces necesitaré variables de tipo flotante para almacenar esas notas, nota 1 y nota 2. ¿De acuerdo? Bueno, luego también tendré que sumar esas notas, ¿no? Porque en función de la suma es que se determina el estado del estudiante. ¿No es cierto? Mire, si entre las 2 notas suman en este rango, entonces el estado es este. ¿Sí? Entonces voy a necesitar otra variable que le voy a llamar suma, donde voy a almacenar la suma de las notas. ¿De acuerdo? Ya están las variables que voy a utilizar. Luego, ¿qué me dice? Tengo que sumar las notas y en función de la suma, si está en determinado rango, determinar el estado. Pero esto lo voy a hacer si es que las notas que ingresó el usuario son válidas, ¿no es cierto? Porque si no son válidas, ¿para qué voy a hacer la suma y la verificación? ¿No es cierto? Entonces, como siempre, hay muchas formas de resolver un problema, ¿no? Esta es solamente una de ellas. Si a ustedes se les ocurre otra, pues está perfecto, mientras el problema se resuelva, ¿sí? Entonces, lo primero que haría es validar. Eso es un proceso de validación de la entrada de los datos. Es decir, voy a determinar si los datos que está ingresando el usuario tienen sentido para mi programa, ¿no? Entonces aquí dices que van a tener sentido si las notas que se ingresan están entre 0 y 10. Pero claro, obviamente para hacer esa validación, primero tengo que pedirle al usuario que ingrese las notas, ¿no? Que ingrese los datos. ¿De acuerdo? Entonces voy al ejemplo de salida y veo que al principio tengo que imprimir un título, ¿no? Entonces miren, voy a copiar, control C, y para no equivocarme, ¿no? Esta también es una recomendación, ¿sí? Como esto es solo texto, lo copio y luego lo pego para no tener que digitarlo manualmente, ¿sí? Y con la función printf, recuerden que la función printf sirve para imprimir cosas en pantalla, entre comillas, le paso como argumento el texto que quiero imprimir. ¿Me fue? Y ahí está, ¿no? Estado del estudiante, ese es el título del programa, y luego me dice que le pida las notas, ¿no? Entonces me copio nuevamente el mensaje,
Por eso es que les pongo en texto, ¿no? En las salidas de los ejemplos para que ustedes puedan copiar el texto y disminuir la probabilidad de error al transcribir esos mensajes. Entonces, nuevamente, un printf para, entre comillas, pasar el mensaje que voy a imprimir. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir que ingrese las notas al usuario. ¿Sí? Y luego, cuando ingrese las notas, no se olviden, voy a poner aquí un salto de línea para que no se pegue a la línea de arriba. Y ahora con un scanf voy a leer los dos datos que va a ingresar el usuario. ¿Sí? Las dos letras. Entonces, scanf, paréntesis, punto y coma. Por cierto, ustedes pueden ir editando el programa en su blog si quieren, pero sería interesante que suban el código al espacio dispuesto para esto, ¿por cierto? Esto no es calificado en principio, porque es una tarea que hacemos en clase, pero si ustedes suben el ejercicio aquí, bueno, a mí me parece distinto a ustedes, pero si ustedes suben el código, por ejemplo, yo tengo que poner en test activity para subir el código, y así ustedes suben el código, y no importa que sea el mismo que yo expliqué en clase, se entiende que estamos haciendo con ustedes. Luego, ¿no es cierto? Si les falta algo, ¿no es cierto? Para pasar al final del semestre, yo podría considerar estas cosas, ¿no? O sea, cuando les faltan décimas para pasar, yo verifico si se han hecho los ejercicios en clases, si han entregado los deberes a tiempo, si cosas así, ¿no? Si es que han subido estos deberes. Si no han subido los deberes, pues, bueno, si no han subido los ejercicios en clase, pues evidentemente no habrá motivo para hacer, ¿ok? Entonces, les recomiendo que suban los ejercicios, ¿sí? Sobre todo que hagan, ¿no? Pero bueno, ahí en todo caso está la evidencia, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, si ya le terminé, ¿puedo subir nomás? ¿Así como yo le hice o toca hacer como usted le hizo? No, claro, tú puedes subirlo como tú lo hayas hecho, mejor si es así, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, ¿ok? De hecho, tienen hasta hoy, hasta a la medianoche para subir el código, ¿no? Así que tampoco es urgente que lo suban ahorita, ¿ok? Listo, entonces, scanf, acuérdense, ¿no es cierto? ¿Qué voy a leer? Voy a leer dos notas, ¿cierto? Es decir, dos variados valores de tipo flotante, ¿cierto? Entonces, aquí es el especificador de tipo, es porcentaje F de los dos valores que voy a leer, coma, y ampersand, recuerden para especificar la dirección de las dos variables que en las que voy a almacenar los dos valores leídos, ¿no? Entonces tenía nota 1, coma, ampersand, nota 2. ¿De acuerdo? Y con eso ya leeré las dos notas que ingresa el usuario. ¿Ya? Y ahora sí viene lo interesante del programa, ¿no es cierto? La validación. Entonces voy a poner aquí validación. Validación. ¿Sí? ¿Y qué me dice, no? La validación. Me dice si es que el usuario ingresa, acá estaba, ¿no? Si una de las dos notas está fuera del rango de 0 a 10, sí, debe mostrar un mensaje, error en las notas, ¿no? Sí, ¿no? Condicional, la estructura que estamos estudiando. If, ¿cierto? Entre paréntesis va a ir la condición que voy a evaluar y entre llaves el código que voy a ejecutar si es que se cumple esa condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a validar aquí? Si es que los datos que ingresó el usuario y se almacenaron en nota 1 y nota 2 están en ese rango, ¿no? Si son mayores que 0, mayores iguales a que 0 o menores iguales que 10, ¿no? Entonces voy a evaluar la nota 1, ¿sí? Si nota 1 es mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Y además, ¿cierto? Nota 1 es menor o igual a 10, ¿cierto? Ahí estoy validando que nota 1 esté entre 0 y 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero también, ¿no es cierto? Hay que verificar
que, o sea, que también se cumpla que nota 2 sea mayor o igual a 0 y que nota 2 sea menor o igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces sí, se cumple esta condición, ya puedo hacer la suma y verificar si el usuario pasa o no pasa, básicamente. ¿Cierto? Pero si no, ¿no es cierto? ¿Sí? Si por alguna razón nota 1 o nota 2 están fuera de ese rango, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un mensaje en pantalla, ¿sí? Que es el mensaje, no es este, es el mensaje error en las notas. Este de aquí. Entonces, error en las notas. Un salto de línea. Ya está. Pero que me parece que cuando solo hay una sentencia dentro de las llaves, no hace falta ponerlas. ¿Okay? Pero bueno, mejor las ponemos para no arriesgar, ¿no? Ya está. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces hemos hecho la validación. Esto voy a poner aquí. Tenemos validación. Si está en ese rango, voy a hacer la suma y verificar el estado del estudiante. Si no, imprimo que hay un error en las notas. ¿Okay? Entonces, si está en el rango, ¿qué necesito hacer primero? La suma. La suma es igual a nota 1 más nota 2. Evidentemente. Y ya, pues, determino el estado. ¿Sí? Si la suma está entre 14 y 20, exonera, ¿no? Y, perdón, si la suma es mayor o igual a, perdón, mayor o igual a 14, y además, bueno, esto ya no sería necesario, pero pongámoslo por redundancia, si la suma es menor o igual a 20, esto digo que ya no sería necesario ponerlo, porque al hacer la validación acá arriba, ya es imposible que la suma me dé más que 20, ¿cierto? Si tengo notas en el rango de 0 a 10, la suma no me puede dar más que 20, entonces no sería necesario verificar esta condición. Pero bueno, para que quede claro. ¿Ok? Si la suma está entre 14 y 20, entonces vamos a imprimir un mensaje que dice exonerado, creo, ¿no es cierto? No, estado 2 puntos, exonerado. ¿Sí? 2 puntos, exonerado. Y ya está. Pero hay otra condición, ¿sí? Y una tercera inclusive, ¿no? O sea, hay exonerado, suspenso y fallido, ¿no? Entonces, como hay tres, entonces me toca verificar la otra, el if, ¿no es cierto? Okay. ¿Para cuál es la otra condición? Si, no sé por qué puse sum, es suma. Suma. Ahora, si la suma es mayor o igual que 9 y la suma es menor que 14, ¿de acuerdo? Si está entre 9 y 14, excluyendo el 14, entonces voy a imprimir que el estado es suspenso. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿cierto? Lo último que me queda es que esté entre 0 y 9, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la última posibilidad, por eso ya no me hace falta poner el otro el SIF indicando si la suma está entre 0 y 9. ¿Sí? Simplemente imprimo que el estado es fallido. ¿De acuerdo?
Ya está, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Nada? Ok, voy a mandar a compilar y ejecutar, F9. Y recuerden la aclaración que hice en la última clase sobre compilar y ejecutar, ¿no? Ya no repito porque creo que fue bastante claro. Entonces voy a probar, ¿no? Dice ingreso 93 y 83. 93 y 83. Exonerado, perfecto. Luego 53 y 43. 53 y 43. Suspenso, correcto. Y luego 93 y 10.3. 93 y 10.3. Error en las notas. ¿Sí? Voy a ingresar una nota negativa para ver si se está verificando eso. Menos 2 y 9. 4. Error en las notas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, profe, en este caso, por lo que es números enteros en el momento en el scan, no pasa nada con ese espacio, ¿verdad? Pero si fuera con letras, ahí sí se tendría que poner el slash asterisco C para ese espacio, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Cuando vamos a leer caracteres o letras, perdón, caracteres o cadenas de caracteres, la cosa siempre es un poco rara, ¿no? Por eso más adelante, el día mismo, vamos a, vamos a revisar algunos detalles sobre las cadenas de caracteres, ¿no? Que tienen su pequeña complicación, ¿no? De hecho, vamos a utilizar otra función cuando se trata de leer cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, si ese es un problemita que tiene C, al menos desde mi punto de vista, porque en otros lenguajes es mucho más fácil de tratar con caracteres y cadenas de caracteres. ¿Okay? Déjenme ver si está aquí mismo. Ah, miren, cadenas está recién luego de vectores. Bueno, no nos preocupemos todavía de eso. Sí, por esa razón yo casi no les pido que trabajen con caracteres, al menos al inicio. ¿De acuerdo? Casi siempre van a tener que trabajar con enteros flotantes, básicamente. ¿Ok? Ya. Ahora me regreso a donde estaba. A ver, me regreso al ejercicio y voy a probar, ¿no? Bueno, en su caso ustedes tienen que subir el código y yo tengo aquí una pestaña para probar la actividad, que es la equivalente para que me aparezca el editor y poder subir el código. Entonces ustedes siempre acuérdense, tienen que utilizar la plataforma para subir el código. Voy a copiar el código que tengo aquí, control A, control C y control V. Y ahí está, ¿no? Entonces está pegado el código, lo voy a grabar. Podría también ejecutarlo para probar si funciona aquí, pero si ya funciona en el code blocks, yo ya no me preocuparía. En los deberes sí hay que, bueno, en los deberes tampoco, ¿no? Lo que podrían hacer es mandar a calificar, ¿sí? En el botoncito este de evaluar. Y ver si es que 4 tests ejecutados, 4 tests pasados. Por lo tanto, la nota sería 10. Pero ya les digo que esto tiene sentido solamente en los deberes. ¿Sí? En las pruebas es un poco complicado, pensaría yo, que tengan tiempo de estar haciendo estas evaluaciones. Además que por la connotación que tienen las pruebas, yo generalmente las califico manualmente. ¿Sí? Cojo su código que subieron. Bueno, primero verifico si hay similitudes entre sus códigos. Siempre va a haber cierta similitud, pero si ya la similitud es exagerada y es notoria, entonces pues ya corresponde la respectiva sanción, ¿no? Y luego veo el código, copio el código de aquí, lo ejecuto en mi code blocks y voy probando que los casos de prueba pues sean correctos. ¿Ok? Listo, chicos. Eso sería con respecto a este ejercicio, ¿no?
como dije, para ir calentando recién un poco. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Me regreso a la pestaña de sentencias condicionales y hay otro ejercicio en clase, que es este que tenemos aquí. Parqueadero día-noche. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir todos a ese ejercicio y lo mismo. Leemos el planteamiento, ¿no? ¿Sí? Realizar un programa que permita calcular el valor a pagar en un parqueadero. ¿Sí? Se cobra por hora completa pasada y no se cobra por minutos sueltos. ¿Sí? Es decir, aquí puede haber confusión. Si la hubiese en alguna prueba, ustedes deberían preguntarme. ¿De acuerdo? No siempre se puede ser lo explícitamente claro, ¿no es cierto? En los planteamientos, así que si ustedes tienen una duda, pues pregunten. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que se cobra por hora completa pasada y no se cobra por minutos sueltos? ¿Sí? Esto es para simplificar el problema, porque en realidad en los parqueaderos les cobran por la fracción, ¿no es cierto? O sea, si ustedes se parquean en hora y media, les cobra por 2 horas. ¿Ya? Pero aquí, para simplificar, lo que se hace es, pues, si es que se parquearon hora y media, se cobra por hora. Se les cobra por 1 hora. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa lo que se afirma aquí, ¿no? Se cobra por hora completa pasada y no se cobra por minutos sueltos. Y si es de noche, se debe cobrar el doble. ¿De acuerdo? El doble de lo establecido. Entonces, ¿qué datos de entrada tenemos? ¿Sí? Hora y minutos de inicio, ¿no es cierto? Hora y minutos de inicio. Voy a abrirme un notepad aquí o un Excel, quizás mejor. A ver, un segundito. A ver. Ok. Esto va a estar aquí. ¿Ya? Entonces, minutos de inicio. A ver, horas y minutos, ¿no es cierto? Horas y minutos de inicio. Por ejemplo, ¿no es cierto? Las 15 horas 10, perdón, 15 horas 10 minutos. Y sale a las 18 horas, qué sé yo, 5 minutos. 18 horas con 5 minutos, ¿no? Esos son los datos, horas y minutos de inicio, horas y minutos de fin. Además, se ingresa 1 si es de día y 0 si es de noche. Ese es el indicador de día o noche. ¿Sí? Y además se tiene que ingresar en el programa el valor que se va a cobrar por hora, ¿no? En dólares y centavos. Obviamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No? Si tuviésemos que hacerlo manualmente, cogemos y calculamos de 15 y 10 a 18 y 5, 15, 16, 17, 18, hay 2 horas y algo, casi 3 horas, pero 2 horas 55 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? 2 horas 55 minutos. Como dice que solo se cobra por hora completa y no por fracción, entonces se cobraría por 2 horas, ¿no? Si cada hora cuesta $1, 2 por 1, 2 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los datos de entrada, ¿no? Horas y minutos de inicio, horas y minutos de fin. Si es de día, si es de noche. Si es de noche, pues en nuestro ejemplo sería $4, ¿cierto? Porque sería 2 por 1, 2, por el doble, 4. ¿Sí? Y el valor por hora que se va a cobrar, ¿no? La salida, pues el valor a pagar en dólares y centavos. Y aquí unas notas aclaratorias, ¿no? Las horas se ingresan desde 0 a 24, y eso es importante, porque solo aquí nomás hay un montón de formas, hay varias formas distintas en las que se puede ingresar la hora, ¿no? No hace falta un control de ingreso de números negativos, porque sí, a alguien también se le puede ocurrir que, como hicimos en el ejemplo anterior, querramos controlar que el usuario ingrese los datos correctos, ¿no? Que no ingrese, por ejemplo, qué sé yo, las 25 horas 30 minutos, ¿no? Eso no es una hora imposible, o que ingrese números negativos, ¿no? Ese control no lo vamos a hacer. Ya. Y el control de si es de día o de noche se hace únicamente con el 1 o 0 ingresado, ¿no?
¿ya? Probablemente queden dudas todavía en el planteamiento que se despejan viendo los ejemplos de ejecución del programa, ¿no? Bien. Título del programa, ingrese hora y minutos de inicio, ¿no? Ese es 10 y 20, ¿ya? 10 y 20. Hora y minutos de fin, 11 y 20, ¿no? Entonces ha transcurrido una hora, ¿no? Bueno, eso internamente ya se va a calcular. Ingrese si es de día 1 o de noche 0. El usuario ingresa 1, entonces significa que es de día, ¿ya? El precio que se va a cobrar por hora, 70 centavos, es decir, $0.70. Bueno, y la salida es el valor a pagar, pues hace el cálculo, ¿cierto? Ha pasado 60 minutos, es decir, una hora, y además de este día, entonces se cobra el valor normal, que son 70 centavos, por una hora, 70 centavos. ¿De acuerdo? Y el ejemplo 2, ¿qué nos dice? Título del programa, hora y minutos de inicio, 18 y 20, horas y minutos de fin, 20 y 30, ¿no? Hace el cálculo, ¿no es cierto?, de las horas, las horas exactas cumplidas, ¿no? En este caso son 2 horas exactas, 2 horas 10 minutos, pero como solo se cobra por hora cumplida, entonces tenemos 2 horas exactas, ¿no? De día de noche, 0, por lo tanto es de noche, ¿sí? Precio que se va a cobrar por hora, 1.25, ¿ya? 1.25, pero como es de noche, en realidad va a costar 2.50 la hora, ¿no? 2.50 por 2 horas que han pasado exactas, ¿sí? Ahí está mal esto, ¿no? $18, 19, 20, 2, 4, sí, debe ser 5, ¿no? Aquí está mal esto. ¿Ok? Vamos Profe, con eso también, sí. profe, disculpe que le interrumpe. También en el deber, con respecto a creo que era fechas de nacimiento, Ajá. también había un error porque decía que solo escojamos las fechas que son mayores no, que la fecha actual sea mayor a la de nacimiento. Y si es que era menor, no le validemos eso. Pero en Ajá. el ejemplo de salida de programa le ponía una fecha menor y le validaba. Entonces, bueno, yo en el deber Ya. le validé por si acaso. Ok, ok. Eso también es importante de que me lo comenten, ¿ya? Porque, claro, esto no es perfecto. Puede tener errores y si eso lleva a ustedes a una confusión, lo mejor es aclararlo, ¿no? Entonces, sí, puede ser, pero si se encuentran ese tipo de errores, avísenme para corregirlos, ¿de acuerdo? Y avisarles a todos. Entonces, supongo que en la validación o en la evaluación del ejercicio, sí se hacía sí se verificaba eso, ¿no? Pero bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, ojo con esto, ¿no? Que este error sí debería haberme dado cuenta, ¿no? 1.25, 2.50. A ver, déjenme pensar. Claro, ¿no? Sí, pero ya lo probamos. Ok, entonces, eso, ¿no? Tenemos que recibir los datos, inicio, fin, es de noche o de día, precio por hora, y luego hacer el cálculo del tiempo que ha pasado, el tiempo que ha transcurrido para, en función de eso, multiplicándole por el valor por hora, obtener el valor total a pagar. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esto también se puede resolver de muchas formas, ¿sí? Es un poquito especial el cálculo del tiempo que ha transcurrido entre 2 horas, entre 2 horas, porque si es que ustedes, qué sé yo, tienen fecha de inicio, mire, hora de inicio las 15:10 y hora de fin las 18:10, es facilito, ¿no es cierto? O entre 15:10 y 18:30, es fácil, ¿no? Simplemente tengo que, si los minutos entre los dos, si los minutos del fin son menores que los del inicio, pues lo único que hago para calcular las horas que han pasado es restar estas dos. Pero si tengo 15:30 y 18:10, la cosa ya se complica un poco,
¿De acuerdo? Ya no es cuestión solamente de restar estos dos, sino de verificar si los minutos de inicio son menores que los minutos de fin, y pues ahí tomar alguna consideración, ¿no? Sin perjuicio de que se pueda hacer de otra manera, ¿sí? La forma en la que vamos a resolver este ejercicio es un poco más sencilla, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplemente calcular los minutos que han pasado desde cero, ¿sí?, hasta la hora de inicio, y los minutos que han pasado desde cero, ¿sí?, hasta la hora de fin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a calcular, a ver, 15 horas, ¿sí?, por 60 minutos, ¿sí?, son los minutos que han pasado hasta las 15 horas, más los 10 que tengo aquí, ¿cierto? 15, voy a poner una comilla aquí, 15 por 10, perdón, 15 por 60 minutos, y más 10. Y acá abajo tendría 18 por 60 minutos, más 5. ¿De acuerdo? Entonces, sumando todo esto me daría un número de minutos, ¿cierto? Y sumando todo esto me daría un número de minutos. Si resto los dos, ¿qué voy a obtener? El número total de minutos que separa a las 2 horas. ¿Sí o no? Supongamos que aquí me da, qué sé yo, 500 minutos y aquí me da 400 minutos. ¿Ya? Entonces, si resto los dos, el tiempo que ha transcurrido entre las 2 horas va a ser 100 minutos. ¿Ya? Y para calcular las horas que corresponden a esos 100 minutos, pues simplemente divido para 60, ¿no? 100 minutos y dividido para 60, ¿qué me da? 1 puntual. Entonces ha transcurrido 1 hora. ¿De acuerdo? Bueno, estoy haciendo los cálculos así nomás, ¿no? Entonces, ya los hacen bien y bueno, debería salir de 2 horas en realidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es digamos que la parte un poco complicada, porque el resto es aplicar las sentencias que ya conocemos. ¿De acuerdo? Pero esta es la forma que utilizaremos para calcular el tiempo que ha transcurrido entre las 2 horas. ¿Sí? Y en función de ese tiempo, pues multiplicado por el valor por hora del parqueadero, obtendremos el valor total que hay que pagar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rapidito que ya se nos acaba el tiempo. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Variables. Aquí me dice, ¿no? Voy para arriba. Hora y minutos de inicio. ¿Sí? Entonces, voy a crear variables. ¿De qué tipo serán estas variables? ¿Sí? De acuerdo al análisis que hicimos, las variables van a ser entero. ¿No es cierto? Las variables de hora, inicio y fin, ¿no? Hora inicio. Voy a poner h inicio. Hora de inicio. Minuto inicio. ¿No es cierto? Estos van a almacenar, lo que sea, las 15 horas, 10 minutos. ¿De acuerdo? Hora fin y minuto fin. ¿De acuerdo? Este sería las 18 y 5 minutos. ¿De acuerdo? También voy a utilizar otra variable de tipo entera para señalizar si es de día o de noche. ¿De acuerdo? Si es de día o de noche, 1 o 0. Entonces, lo voy a almacenar en una variable que le voy a llamar es día. Si es día es 1, es de noche, es de día. Y si la variable es día es 0, es de noche. ¿De acuerdo? Y finalmente, unas variables de tipo flotante para almacenar el valor por hora y otra variable flotante para almacenar el valor total. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo. Hora de inicio, hora de fin, de día, de noche y valor por hora. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos imprimiendo lo que nos pide según la salida del programa, ¿no? El título. printf. ¿Sí?
parqueadero día y noche. ¿Ya? Veo que nos dice ingrese, hora de inicio, hora y minutos de inicio, ¿no? PDF. Agrego un salto de línea. De hecho, pueden ser 2 saltos de línea, ¿sí? Para separarnos del título. E imprimo el mensaje. Ingrese, hora y minutos de inicio. Un espacio. Ahí casi me olvido el punto y coma. Listo. Y una vez voy a imprimir más abajito. Bien. Ya. Hora y minutos de fin. Bueno. Luego voy a leer con esta F. Comillas dobles, el punto y coma al final. ¿Qué voy a leer? 2 valores enteros. Hora y minutos inicio. ¿No? Entonces, especificador de tipo, porcentaje de, 2 valores enteros, coma, y las variables que voy a leer, las que voy a almacenar. Hora inicio y minuto inicio. ¿Perdón? Pero recuerden que es la dirección. Ampersand y ampersand. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo para leer los datos de hora y minutos de fin. Pero claro, ahora voy a leer y almacenar en hfin las horas y en mfin los minutos. ¿Sí? Listo. Ingreso datos de hora y minutos de inicio, hora y minutos de fin. Ahora, ingrese si es de día o de noche. ¿No? Otro printf. Esto es lo mismo que ya hemos venido haciendo. ¿Sí? Acá le voy a quitar un salto de línea para que no esté tan separado. N. Y aquí imprimo el mensaje. Ingrese si es de día 1 o de noche 0. Espacio. Y aquí con scanf voy a leer. ¿Sí? ¿Qué voy a leer? 1 o 0. ¿Sí? Voy a leer un entero. Entonces, el especificador de tipo es porcentaje de. Y voy a almacenar en la dirección de la variable es día. ¿De acuerdo? Es día. Ya está. Entonces, hasta aquí lo único que he hecho es leer datos. ¿Ya? Ahora necesito calcular el valor total que debe pagar el usuario del parqueadero, ¿no? Ese valor total va a depender del valor por hora. Ah, me falta todavía pedirle que ingrese el valor por hora. DF, sí, comilla, porcentaje, perdón. Backslash N, ingrese el precio por hora. Ingrese el precio por hora. Obviamente no dependerá de lo que ingrese el usuario. Y con scanf leo ese precio que va a ser, puede tener decimales, es decir, es un flotante, y lo voy a almacenar en valor hora, en la variable valor hora, en la dirección a la que apunta la variable valor hora. Ahora, ese valor hora va a depender de si es de día o de noche. Entonces, ojo con esto, por favor. ¿Sí? Si es día, ustedes pueden ponerlo así, si es día es igual a 1, es igual a 1, ¿cierto? Entonces el valor por hora no cambia, ¿sí? No hago nada, ¿sí? Bueno, quizás sea mejor poner si es día es igual a 0, ¿sí? Si es de noche, ¿cierto? Entonces el valor por hora se duplica. Se multiplico por 2 y eso le asigno como nuevo valor por hora. ¿De acuerdo? Ojo con esta verificación. ¿Sí? Si la variable es día es igual a 0, es decir, si es de noche, entonces el valor por hora se duplica.
¿sí? Si no, pues no hago nada, ¿no? Se queda como está, el valor por hora, lo que haya ingresado el usuario. ¿Sí? Y ahora hago el cálculo, ¿no es cierto? Hago el cálculo. Voy a calcular el total de minutos que ha pasado hasta la hora de inicio. Y aquí me voy a necesitar otra variable. Total de minutos que ha pasado hasta la hora de inicio y el total de minutos que ha pasado hasta la hora de fin. ¿Sí? Ahora sí hago el cálculo, ¿no? Total de minutos que ha pasado hasta el inicio. Aquí va a ser igual a lo que dijimos acá, ¿no? ¿Sí? Las horas. ¿Sí? Las horas de inicio multiplicado por 60 más los minutos de inicio. ¿Sí? Entonces, las horas de inicio multiplicado por 60 minutos más los minutos que han pasado hasta la hora de inicio, ¿cierto? Y lo mismo para los minutos que han pasado hasta la hora de fin. ¿Sí? H fin multiplicado por 60 más los minutos que han pasado hasta los minutos de fin. Ya están, ¿cierto? Entonces aquí ya hice este cálculo. Sí, de los minutos. Ahora lo que me queda hacer es restar esos dos para obtener los minutos entre las 2 horas. ¿No? Entonces, ¿qué tendría que hacer? De inicio, perdón, de fin, obviamente, porque han pasado más minutos, menos de inicio. ¿Sí? Voy a ponerle tiempo, ¿ya? Porque ya no se me ocurre otro nombre a eso. Tiempo transcurrido. Y la voy a declarar, no se olviden de declarar. Esto va a ser tiempo. Un tiempo transcurrido, es un entero también, porque todos estos valores son enteros. Y finalmente, para calcular el valor total, ¿qué es lo que hago? Multiplico el tiempo transcurrido por el valor hora que queda, ¿no? Si es de día, se queda como está, como ingresó el usuario, y si es de noche, se duplica. ¿Sí? Y finalmente imprimo. ¿Cómo me dice que imprima? Valor a pagar. Valor a pagar. PDF. Sé que está bastante rápido, pero bueno, es que hay que terminar ese ejercicio, ¿no? Ustedes ya van a poner el video. Lo que sí les recomiendo es que lo hagan ustedes en su casa, ¿sí? Paso por paso, que se equivoquen, que luego corrijan lo que se equivoquen, y así aprenden, porque si no, ya les digo que el taller del miércoles va a referirse o va a abordar temas hasta el día, hasta lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estén preparados, hagan los deberes. ¿Sí? Aquí voy a imprimir un flotante. ¿Sí? Y aquí, separado con coma, tengo que especificar la variable cuyo valor voy a imprimir. En este caso sería valor total. ¿De acuerdo? Veamos. F9. Ya, ingrese ahora mi métrica de inicio. Ya voy a arreglar lo del ejercicio del parqueadero. ¿Ok? Sí, ahí me equivoqué. Le cambio la fecha nada más. ¿Sí? A ver, 10 y 20 y 11 y 20, ¿no? 10 y 20, ingreso ahora en minutos de inicio, ahora en minutos de fin, es de día, precio por hora 0, ya me equivoqué, F9, 10 y 20, 11 y 20, de día, 0.70, ya, por ahí me equivoqué en algo, seguramente es leyendo alguna variable, ¿no? Ya, alguien por ahí que tenga... Profe, una pregunta. Sí. No sé si estoy bien cómo le entendí, pero a ver, T inicio y T fin sería, a ver, T inicio sería la hora transformada a minutos, ¿verdad?
Sí, exactamente, las horas por minutos más los minutos, ajá. El Y número de minutos desde las 0 horas que ha transcurrido hasta el tiempo de inicio. ya, sí, eso también ahí está mismo la variable de inicio. Y el tiempo fin también sería así lo mismo, la hora transformada en minutos más los minutos. Exactamente. Y el tiempo final, y ese que es la variable tiempo que vendría a ser en la que hace la resta. Ya, la variable tiempo sería, por ejemplo, hasta el tiempo de fin transcurrieron 500 minutos, desde las 0 horas hasta las 15 horas, ¿cierto? Desde las 0 horas hasta las 12 horas transcurrieron 400 minutos. Entonces, al restar los dos, te sale el tiempo en minutos entre la hora de inicio y la hora de fin. Pero es un poco lo que hicimos aquí. Déjenme ver. Sí, ¿no es cierto? Si quieren, hagan la multiplicación, ¿no es cierto? O sea, lo que queremos conseguir en este momento ya me faltó dividir para 60, ¿cierto? Eso me faltó, las horas que calculé para 60. Ya, entonces lo que queremos obtener es el tiempo en minutos que ha pasado entre el inicio y el fin. ¿Sí? ¿Cuántos minutos? 100 minutos, 60, 70 minutos. ¿Sí? Y al hacerlo, pues al dividir para 60, yo obtengo el número de horas, ¿sí? El número de horas que ha pasado pues, entre el inicio y el fin. Y al calcular el número de horas, multiplicándole por el valor por hora, tengo el precio total a pagar. Ah, Bueno, ya entendí. O sea que primero, primero los convierte en minutos, tanto a la hora inicial como la final. Después les resta y una vez que resta lo convierte en horas y estas horas las multiplica por el valor a pagar. exactamente, Ah, exactamente. ya. Esta es la forma más sencilla de resolverlo, aunque hay otras formas también, pero a lo mejor son un poco más complicadas. Aquí, perdón, me están golpeando acá. Lo único que me faltó es dividir el tiempo para 60. ¿Sí? Cogen esto y dividen para 60 y ahí están las horas. ¿De acuerdo? Compruébenlo en la casa, por favor. ¿Sí? Listo, chicos, tengan pendiente el taller que tenemos en la siguiente clase y los deberes que les voy a activar para que estén preparados para el taller. De acuerdo, cualquier inquietud, cualquier duda, pues me escriban al correo y las solventamos. ¿Podría dejar ver la segunda librería que utilizo, por favor? Son las que vienen por defecto. Ya, ya, gracias, profe. Listo, chicos. Hasta la siguiente semana. Ese dije.